15 minutos antes. En las afueras de Shibuya. Las calles más alejadas del centro de Shibuya estaban mucho más desprovistas de amenazas, y se llenaban constantemente de personas corriendo con todas sus fuerzas, otras cargando a sus seres queridos heridos. De entre toda la multitud, una joven destacaba por su característico uniforme de hechicera. Cargaba a otra mujer cuyo costado sangraba de forma continua, dejando un reguero a lo largo de su pierna izquierda, incapaz de caminar por su cuenta. La hechicera la sostenía con un brazo firme sobre su hombro. «Vamos, Akira-san, solo un poco más y saldremos», gruñó la joven con esfuerzo. La cúpula brillante, de color celeste, estaba apenas a 10 metros de distancia. Las personas pasaban a su alrededor con rapidez, aterrorizadas, agolpándose en la pared de la barrera, inseguros de cruzarla. Sin embargo, al ver cómo algunos, presas del pánico, la atravesaban sin dudar, los demás comenzaron a seguirlos sin pensarlo. «Parece que esta cúpula no tiene el propósito de encarcelarnos como las primeras», dijo recordando las barreras de color marrón y más oscuro. Esta barrera era algo que nunca presenció, incluso llegó a pensar que tal vez haré un dominio incompleto, pero la idea se desvaneció inmediatamente. «Vamos, Akira-san, solo unos pasos más y podrás descansar». «Gracias, Kujisaki-chan», respondió la mujer con dolor, apenas capaz de mover su pierna. «Lamento ser una carga para ti». Se sentía avergonzada. Ella era la adulta, la que debía proteger a los jóvenes. Y, sin embargo, había caído tan fácilmente. Si no fuera tan débil, no habría pasado esto. Se supone que yo soy la profesional, pero debo depender de una estudiante. «Es tan vergonzoso», dijo con una sonrisa culpable. Era de esperar. Akira era una hechicera de tercera categoría, sin habilidades destacables para hacerse cargo de un conflicto de esta magnitud. «No le des tantas vueltas, al menos intentaste ayudar». «No es tu culpa ser tan débil», respondió la joven hechicera, sin darle demasiada importancia. Akira cerró los ojos con una sonrisa adolorida. «Esas palabras solo me hacen sentir peor, Kujisaki-chan», rió con nerviosismo. Luego abrió los ojos con resignación, su expresión melancólica pintando su rostro. «Kujisaki-chan, no sé cómo eres capaz de seguir tan fácilmente luego de estar a punto de morir. No cabe duda de que eres una verdadera hechicera». «¿Qué?», preguntó la joven, prestándole más atención. Akira continuó hablando, sin apartar la vista del suelo, sus pasos seguían torpes, apoyándose en el hombro de la hechicera. «Es solo que, se dice que para ser hechicero hay que estar un poco loco. Yo pienso diferente. Yo no estoy loca, pero aún así soy una hechicera». Akira levantó lentamente su mirada, cargada de cansancio, para observar la pared de la cúpula, donde personas seguían entrando y saliendo, ayudando a otros heridos como ella. Cualquiera puede ser hechicero, pero solo los que están tan locos como para pelear contra esas aberraciones, son los verdaderos dignos de portar ese nombre, y solo ellos son capaces de crecer en este mundo, concluyó Akira. Desvió la mirada hacia Kujisaki, quien la observaba con cierta sorpresa. «Solo hechiceros como tú, Kujisaki», dijo con seriedad, su rostro reflejando respeto y admiración. «¿Eh? ¿Me estás diciendo que estoy desquiciada o algo así?», protestó Nobara, con un grito agudo y una expresión ofendida. Aquella reacción tan anticlimática sobresaltó a Akira, que negó rápidamente con una sonrisa avergonzada. «No quise decir eso. Lo siento, solo trataba de…». Akira intentó justificarse, pero la risa leve y relajada de Nobara la interrumpió. «Sé lo que quieres decir, pero no me pongas en un pedestal tan alto», replicó Nobara con un suspiro. «Al final, lo que decide quién es un verdadero hechicero no es cuánta locura o valor tenga para enfrentarse a esas cosas, siempre dependerá de su habilidad para sobrevivir. En ese sentido, yo tampoco me considero alguien tan destacable». «¿Kujisaki?», preguntó Akira en un susurro, sorprendida. «Nobara Kujisaki. Hechicera de segundo grado con potencial para ser promovida a primer grado en un futuro cercano. Una joven que, dotada de las habilidades del Jujutsu y hastiada de la vida monótona del campo, había viajado a Tokio por una sencilla razón. Una filosofía de vida que arrastraba desde muy temprana edad. Hey, pero para eso estoy en la escuela de hechicería, para mejorar. Además, para mí un hechicero no es solo alguien lo bastante loco como para actuar», continuó con convicción, «sino alguien que, a pesar del peligro, pueda seguir sus propios deseos sin miedo alguno. Esa filosofía era la libertad». Nobara sonrió con más alegría, y miró a Akira con firmeza. «Libertad. Para mí, un hechicero debería representar eso, la libertad. Por eso, también considero que tú eres una hechicera».
Viniste aquí a ayudar, a pesar de todo, y aunque hayas perdido esta vez, tu intención no desaparece. Los ojos de Akira se iluminaron, y sus labios temblaron de emoción. Kugisaki-chan, susurró antes de rodearla con los brazos en un abrazo cálido. Eso sí es una forma de motivar a alguien. Ey, ya suéltame, que nos vamos a caer. Protestó Nobara, algo sonrojada e irritada mientras apretaba los dientes. La caminata se detuvo un instante cuando Akira soltó a Nobara con otra disculpa, para luego reanudar el paso hasta llegar frente a la pared de la cúpula. Justo cuando se disponían a cruzarla, escucharon un grito proveniente de un callejón no muy lejos de allí. Ambas giraron la cabeza al unísono, buscando con la mirada el origen del sonido, pero no apareció nadie al principio. Pasaron unos segundos hasta que un joven salió corriendo desesperado del callejón, con una mordida profunda en el hombro que sangraba profusamente. Antes de que pudiera pasar de largo, Nobara lo detuvo, sujetándolo con fuerza por la camisa. El chico soltó un leve grito de dolor. «Oye, ¿qué sucedió en ese callejón?», preguntó Nobara con seriedad. El joven giró la cabeza hacia ella, con el rostro pálido y los ojos desorbitados por el pánico. «Que no es obvio. Uno de esos monstruos llegó hasta aquí», exclamó con desesperación, forcejeando para liberarse del agarre de la hechicera, pero Nobara apretó todavía más. «Suéltame, maldita sea. Nos van a atrapar», gritó, intentando zafarse con todas sus fuerzas. Akira se asomó con preocupación por encima del hombro de Nobara. «¿Había alguien más contigo allá atrás?», preguntó, con voz firme. «Habían como 2 personas más», respondió el joven con nerviosismo. «Una se quedó a defender a la otra, creo. No sé, ni me importa. Ahora suéltame». Nobara se irritó un poco por la forma de hablar del chico, pero decidió ignorar sus pensamientos. Después de todo, era un comportamiento común ante un peligro de muerte. Con un suspiro cerró los ojos y soltó al joven, que no tardó ni un segundo en atravesar la cúpula y ponerse a salvo. Tan pronto como él desapareció, una mujer de mayor edad cruzó la cúpula en dirección contraria, vestida con un uniforme de paramédica que evidenciaba su labor. Rápidamente enfocó su mirada en las 2 hechiceras, y sin dudarlo se acercó a Akira para sostenerla del otro brazo y ayudarla a caminar más deprisa. «Estás perdiendo demasiada sangre. Vamos, crucemos rápido. Hemos traído todas las ambulancias que pudimos, pero nos está siendo difícil atender a todos», explicó con voz firme. Las 3 mujeres atravesaron finalmente la cúpula, y de inmediato fueron recibidas por el sonido estridente de sirenas y las luces parpadeantes de la policía. Una gran barricada de vehículos bloqueaba todas las calles, mientras más al fondo se veían ambulancias improvisadas atendiendo a heridos directamente sobre el asfalto. Había demasiados heridos como para trasladarlos a un hospital. Los agentes de policía mantenían sus armas en alto, preparados para disparar a cualquier amenaza que surgiera de la cúpula. «Bajen sus armas», gritó el comandante en cuanto comprobó que no había ningún enemigo, una orden que repetía cada vez que alguien nuevo cruzaba la barrera. «Enfermera Natsuki, esos fueron todos», gritó el oficial hacia la paramédica que estaba ayudando a Akira. «Eso creo, las calles están vacías», respondió ella con voz firme, mientras otro grupo de paramédicos se acercaba rápidamente para revisar a la hechicera herida. «Tiene varias heridas por apuñalamiento en la pierna izquierda y el glúteo», informaron los enfermeros, arrebatando a Akira de las manos de Nobara y acomodando la boca arriba sobre una camilla. «Bien. En ese caso, que nadie más entre a la cúpula», ordenó de inmediato el oficial. Nobara los interrumpió rápidamente. «No, aún quedan personas dentro. Ahora mismo las están atacando». Dicho esto, retrocedió un paso y se lanzó de nuevo hacia la cúpula. «Oye, espera. No puedes ir tú solo». El grito del oficial quedó interrumpido cuando la joven atravesó la barrera sin escucharlo. El hombre chasqueó la lengua, frustrado. «Maldita sea, envíen a 2 oficiales para ayudarla», ordenó rápidamente a su equipo. «No es necesario», gritó Akira al pasar justo a su lado sobre la camilla, obligando a los paramédicos a detenerse por un segundo. Con rapidez, sacó de su bolsillo unos documentos que la acreditaban como agente de seguridad pública. El oficial los tomó y los revisó con cuidado. «¿Me estás diciendo que ustedes 2 son agentes de seguridad pública?», preguntó, rascándose la cabeza. «Así es, señor», afirmó Akira con voz firme. «De hecho ya hay varios agentes dentro de Shibuya lidiando con estos ataques». El oficial alzó una ceja, aún algo desconfiado, pero los documentos que le había entregado la mujer respaldaban sus palabras.
Aún así, la duda seguía latente en su rostro. Pero, solo es una niña, objetó el oficial con cierta incredulidad. Akira sonrió con confianza, a pesar del dolor. Créame, de niña solo tiene la edad. Está mucho más preparada para esto que yo. El oficial la observó durante unos segundos en silencio, y finalmente le devolvió los papeles con un suspiro resignado. Todos mantengan su posición, ordenó a sus hombres. Esperaremos unos minutos a que vuelva. Gracias, oficial. Le aseguro que ella regresará con los civiles, respondió Akira mientras los paramédicos reanudaban el movimiento de la camilla, empujándola rumbo a la ambulancia. HMGG, maldita sea, puto, mama, verga. Gruñía con esfuerzo un joven alto, de complexión robusta, mientras se arrastraba por la pared del callejón. Su tobillo, visiblemente torcido, le impedía avanzar con normalidad. Se recargaba contra los ladrillos sucios, usando cada músculo de su cuerpo para avanzar lo más rápido posible. Estaba a solo unos metros de la salida, a tan poco de escapar de ese infierno. HNNNG, ese zorro de mierda, nos dejó atrás, espetó con odio, apretando los dientes. Su cuerpo ya casi no respondía, pero detenerse no era una opción. No ahora. Algo mucho más importante que su propia vida dependía de que siguiera en movimiento. Michael, susurró una vocecita temblorosa. Él bajó la mirada. En uno de sus brazos, aferrada con fuerza a su camisa, una pequeña niña se escondía contra su pecho, temblando. La protegía con el mismo brazo con el que usaba para mantener el equilibrio, aunque eso lo hiciera tambalearse aún más. Tengo miedo, Michael, quiero ver a mamá, sollozó la niña en voz baja, sus lágrimas empapando la camisa del joven. Y lo harás, claro que lo harás, respondió él con suavidad, forzando una sonrisa mientras intentaba calmarla. Solo un poco más y estaremos en el hotel con mamá, ¿ok? Michael la apretó con su único brazo libre, aferrándola contra su pecho con fuerza mientras seguía avanzando con pasos entrecortados. Su tobillo maltrecho temblaba con cada movimiento, pero él no se detenía. Alzó la vista por un segundo y vio el brillo azul de la cúpula que encerraba Shibuya, la barrera maldita que sellaba su destino. Desde que empezó este desastre, no había pasado un solo segundo sin maldecirse por haber insistido en viajar a Japón con su familia. Todo por un estúpido deseo de experimentar Halloween en esta gran isla. Y aunque ahora se odiaba por ello, también agradecía al cielo que su madre no hubiera querido visitar Shibuya a estas horas de la noche. Había visto con sus propios ojos cómo esa pared de luz apareció justo después de que aquellas criaturas monstruosas irrumpieran, y cómo, a lo lejos, los edificios de Shibuya ardían como si estuvieran hechos de magma. Al principio creyó que se trataba de una barrera impenetrable, pero pronto descubrió que era intangible. Las personas podían atravesarla sin dificultad. Sin embargo, al intentar escapar por una ruta directa, algo lo obligó a cambiar abruptamente de camino, y en ese desvío torpe y desesperado, se torció el tobillo. Ahora, aquello que lo forzó a desviarse todavía lo seguía, acechándolo en las sombras. Un estruendo gutural e inhumano retumbó por todo el callejón. Era una mezcla grotesca entre un rugido y un chirrido metálico, como si algo gigantesco estuviera arañando el concreto con garras deformes. El sonido paralizó a ambos. La niña alzó la cabeza con el rostro empapado en lágrimas, girando lentamente la mirada por encima del hombro de su hermano. Había escuchado pasos pesados y disonantes, como los de una bestia enorme acercándose. Pero antes de que pudiera ver lo que los seguía, Michael la llamó con firmeza. «No mires atrás», exclamó con voz temblorosa pero decidida. «Solo abrázate fuerte a mí, ¿sí? Ya casi salimos de aquí». Jadeaba entrecortadamente, apretando los dientes, forzando sus pasos torpes a avanzar más rápido. Solo 5 metros, 5 miserables metros los separaban de la salida del callejón. Pero aunque estuviera tan cerca del final, Michael no tenía idea de cómo lograrían recorrer el resto del camino antes de que aquella cosa los alcanzara. Los pasos monstruosos resonaban más cerca. Cada impacto contra el suelo era como un martillazo en su espalda. El aire se volvía más denso, más pesado, como si algo enorme se arrastrara detrás de ellos, cubriendo todo con su sombra. Michael cerró los ojos con fuerza, ahogado en impotencia, escuchando cómo el sonido de garras y carne retorcida se acercaba. Con un suspiro resignado, tomó una decisión. Se inclinó lentamente y bajó con cuidado a su hermana, dejando que sus pies tocaran el suelo.
¿Michael? Preguntó la niña, confundida y con el miedo temblándole en la voz. Los rugidos grotescos no parecían arrebatarle al joven la sonrisa suave que le dedicaba a la pequeña. Una sonrisa forzada, pero sincera. Se agachó frente a ella, tomándola por los hombros y girándola para que mirara hacia el final del callejón. Escúchame bien, ¿ves esa luz que sale desde la izquierda, justo al final del callejón? Señaló con el mentón. Corre hacia allá con todas tus fuerzas, cruza esa pared brillante sin detenerte. Yo te alcanzaré después, lo prometo, ¿sí? Michael le dio un leve empujón en la espalda, animándola a avanzar. La niña dio un paso, y se detuvo. Giró la cabeza. Sus ojos, húmedos y brillosos, se clavaron en los de su hermano. Todo su pequeño cuerpo temblaba. Pero, balbuceó, su voz quebrada por el miedo. No pudo terminar la frase. Un estremecimiento recorrió su espalda al ver cómo una figura se deslizaba desde la esquina del callejón, avanzando directo hacia ellos. El ser amorfo rugió, lanzándose contra la primera persona que encontró en su camino. «Ya vete, ahora», gritó el joven, girándose con un movimiento brusco para interponerse. La mandíbula de aquella aberración se cerró con brutal fuerza sobre su antebrazo, arrancándole un grito agónico. Michael apretó los dientes, negándose a retroceder. Con el otro brazo, sujetó al monstruo por el cuello, hundiendo los dedos con una rabia desesperada, estrangulándolo mientras caían al suelo enredados. Gruñó con más fuerza, abriendo apenas un ojo para buscar a su hermana. La vio de pie, paralizada, con las piernas temblorosas, incapaz de moverse. «Puta madre, que te vayas», escupió, con una mezcla de furia y súplica. La niña chilló alarmada, pero por fin sus piernas respondieron. Empezó a correr con pasos torpes hasta salir del callejón. Desde la distancia, Michael pudo escuchar sus gritos desesperados pidiendo ayuda, aunque él lo sabía bien. Esas calles estaban abandonadas. Nadie llegaría a tiempo para salvarlo. Si es que alguien llegaba, para empezar. La maldición gruñó con ferocidad, hundiendo todavía más sus mandíbulas y sacudiéndose como un animal rabioso. Sus extremidades golpeaban y rascaban la piel del joven, dejando surcos ardientes en cada roce. La puta madre», susurró, con la voz quebrada por el pánico. El dolor y el miedo lo ahogaban. «Voy a morir, en serio voy a morir aquí». Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas, tibias y saladas, pero no aflojó ni un instante el agarre sobre aquella aberración. Su mente, atormentada, proyectó escenas imposibles. La criatura liberándose, persiguiendo a su hermana, y después, atacando a su madre. Esa sola imagen encendió una rabia más fuerte que el dolor. Sintió como los huesos de su brazo crujían bajo la presión, y la sangre brotaba en hilos oscuros por las grietas de la carne. Aún así, apretó, y siguió apretando. La desesperación y el miedo eran tan intensos que, desde lo más profundo de su alma, comenzó a emanar un leve destello de energía maldita. La cabeza de Michael se volvió ligera, casi ingrávida. Algo cambió en su interior, y, con ello, sintió una energía extraña fluir desde su cuerpo. Pero no solo eso, también percibió cómo esa misma fuerza brotaba de la criatura, impregnándose en él como un veneno caliente. Poco a poco, la fuerza de la maldición comenzó a menguar, mientras su propio agarre se volvía más firme. Por un instante, creyó que lograría romperle el cuello a esa bestia, pero, en el último momento, su mente se apagó, como si hubiera perdido la conexión. La fuerza seguía ahí, latente, pero ya no podía alcanzarla. Era el fin. La criatura se liberó de un tirón, mientras los brazos de Michael caían flácidos al suelo. Si hubiera tenido fuerzas para gritar, sus cuerdas vocales habrían estallado. En cambio, lo único que pudo hacer fue mirar, con los ojos cansados, cómo la maldición se recomponía lentamente. Lo observaba con esos ojos vacíos, carentes de vida. Luego, sin más, saltó hacia él con las fauces abiertas, lista para arrancarle la cabeza. En los últimos momentos finales que Michael creyó tener, una voz resonó de repente a pocos metros, clara y sorprendentemente tranquila para la situación. Sonaba más fastidiada que preocupada, como si la escena fuese una molestia menor. «Tu fétido aliento llega hasta aquí, energúmeno». Antes de que Michael pudiera alzar la mirada, un estruendo metálico rompió el aire. En el mismo instante, una luz azulada estalló en el hombro de la criatura, atravesándola como un disparo. La bestia se detuvo en seco, tambaleando hacia atrás con zancadas torpes. El monstruo sacudió la cabeza con violencia y gruñó, pero algo en su postura cambió.
Ya no era el depredador, sino un animal acorralado. Finalmente, Michael logró levantar la cabeza. Al fondo del callejón distinguió la silueta de una joven de cabello castaño. Sostenía un martillo en una mano. En la otra, clavos incandescentes ardían envueltos en un fuego azul que chisporroteaba, como si quemara el aire mismo. ¿Cómo lo hiciste?, balbuceó sorprendido, apoyando las manos en el suelo mientras giraba el cuerpo. Los ojos de Michael se abrieron aún más cuando vio, detrás de la joven, a una niña más pequeña aferrada a su falda. Su hermana estaba ahí. Michael no supo si agradecer o maldecir. Había traído ayuda, pero también la había devuelto al peligro. Antes de que pudiera decir una palabra, la joven acortó la distancia y se plantó frente a él con paso seguro, sin prisa pero sin titubeos. Extendió el martillo a un lado, en actitud defensiva. «Michael», gritó su hermana entre sollozos, soltándose de la mujer y abrazándolo por el cuello. Desconcertado, Michael intentó incorporarse con torpeza, ayudado por la niña. Observó a la chica plantada firmemente delante de él, una mujer que, a duras penas, le llegaba al pecho, y por un instante no creyó lo que veía. ¿De verdad esa chica pretendía protegerlo contra ese monstruo, que era incluso más grande que él? «Oye, ¿qué haces? Tenemos que huir», dijo en pánico, intentando ponerse en pie con la torpe ayuda de la niña. La joven hizo caso omiso y adoptó postura de combate. La criatura, recobrando parte de su rabia, gruñó y cargó contra ella. «Estás loca», exclamó Michael. «No puedes ganarle a esa cosa. Puta madre, vamos a morir. Toma a mi hermana y váyanse de aquí». Los gritos desesperados se cortaron en seco cuando la voz de la joven, suave y profesional, lo interrumpió. «Relájate, amigo», dijo con calma. «Yo me encargo». El martillo chisporroteó. La empuñadura vibró en su mano y las llamas azules lamieron el metal. La chica no dudó. En el instante en que la maldición saltó ferozmente hacia ella, se movió con calma. Soltó con elegancia uno de sus clavos, haciéndolo girar en el aire. Con un ágil movimiento de cadera se inclinó hacia la derecha, dejando que el cuerpo de la criatura pasara por encima de ella. Los ojos de la hechicera se clavaron como lanzas en su objetivo. Empuñó el martillo con firmeza, envuelto en fuego azul, y esperó a que el clavo descendiera en la posición exacta. Entonces descargó toda su fuerza contra la base del proyectil. El impacto fue brutal. El clavo salió disparado como si lo hubiese impulsado un cohete, y al atravesar la cabeza del monstruo esta estalló como un globo de agua. Michael reaccionó de inmediato. Tomó a su hermana, la levantó de los hombros y la giró detrás de él, protegiéndola de la escena. Cuando volvió la vista hacia la joven, la encontró erguida, recuperándose de su postura de ataque. Detrás de ella, la sangre púrpura de la bestia caía como lluvia. Un segundo después, tanto los restos como la sangre comenzaron a envolverse en llamas moradas, consumiéndose rápidamente. A Michael se le erizó la piel. Parecía una escena arrancada de una película de terror. La mujer se giró sin inmutarse y lo observó con las manos en la cadera. «¿Todo bien, amigo?», preguntó con indiferencia, aunque con un leve toque de diversión en la voz. «¿Eh? ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué sucede? Hermano, ya suéltame», se quejó la niña con temor. El agarre de Michael estaba lastimando sus hombros. Michael reaccionó al instante y la soltó. La pequeña se giró para mirar, pero el fuego púrpura ya había consumido por completo el cuerpo del monstruo. «¿Qué pasó? ¿Dónde está el monstruo malo?», dijo la niña, en su idioma natal, recorriendo con nerviosismo cada rincón del callejón. La joven se golpeó el pecho con el pulgar y posó para la niña, aunque no entendía lo que decía, si podía suponer lo que preguntaba. «Ya me encargué de él», respondió con seguridad, haciendo señas con su martillo, para que entendiera. La niña la observó con detenimiento, y tras contemplarla unos segundos, frunció el ceño con incredulidad. Oye, ¿qué es esa cara? ¿Estás dudando de mí?», exclamó la chica, alarmada, con una vena palpitando en la frente. La niña la ignoró y volvió a mirar a su hermano. «Michael, la mueca de esa señora me está asustado. No sé qué dijiste, pero algo me dice que no es un halago». La hechicera rechinó los dientes, frunciendo aún más el ceño. Por eso odió a los niños. A diferencia de Michael, la niña hablaba en español. Michael, por su parte, permaneció en silencio. Su expresión impactada no se movió en ningún momento. «¿Cómo hiciste? ¿Quién eres?», balbuceó. La chica dejó de lado su enojo y se enfocó en él.
Tomó aire, exhaló con calma y habló. Kujisaki Nobara. Antes de continuar, la hechicera se detuvo a mitad de la frase. Yo soy, se rascó la cabeza, fastidiada. Entonces sacó una identificación del interior de su chaqueta y la leyó con lentitud. Agente de seguridad pública, en entrenamiento. Repitió en voz alta, con una ceja arqueada. Eso siquiera existe. Murmuró una, como sea y gruñó con impaciencia. Luego le mostró la identificación directamente al rostro de Michael para que la viera, antes de guardarla de nuevo con rapidez. Me informaron que aún quedaba gente aquí. Afuera ya formaron un perímetro de policías y ambulancias alrededor de la cúpula. Pero tu pequeño engendro demoníaco, siseó, girando mecánicamente la cabeza hacia la niña, prefirió acompañarme en vez de salir. La niña se ocultó detrás de la espalda de su hermano, asomando la cabeza solo para sacarle la lengua a Nobara. Michael mantuvo la vista desenfocada por un par de segundos más, antes de negar con la cabeza para volver a concentrarse. No seas descortés, niña, murmuró en un tono bajo para su hermana, casi paternal. La mente de Michael regresó de inmediato a las extrañas herramientas de la hechicera, luego a la identificación que le había mostrado. Si no lo estuviera viendo en carne propia, habría pensado que todo era una broma o un mal sueño. Era como estar dentro de una de esas películas o series donde existen organizaciones secretas ocultas en plena sociedad moderna. Una maldita locura. Pero, a riesgo de que otro de esos monstruos volviera a atacar la zona, decidió guardar sus dudas para después. Soy Michael, gracias por salvarme, dijo con pesadez en la voz. Casi no la cuento. Este lugar se volvió una completa locura. ¿Qué está pasando, señora Nobara? Nobara alzó una ceja, analizándolo por un momento con una mezcla de curiosidad y ligera confusión. Primero, no soy tan mayor, así que no me digas señora, respondió con sequedad. Y segundo, puedo ver que eres extranjero. Tu japonés no está nada mal, pero recuerda que aquí solemos llamarnos por el apellido. Con Kujisaki está bien. Omitamos los honoríficos. Nobara se agachó para extenderle una mano a Michael. Perdón, aún no estoy acostumbrado, rió nervioso, rascándose la barbilla. Ya no importa. Esta zona ha sido invadida por esas criaturas, pero no te preocupes, nuestro equipo se encargará. Mejor déjame ayudarte a salir de aquí de una buena vez. Explicó con un dejo de duda en la voz, como si no estuviera del todo segura de cómo resumir aquella situación absurda. El joven suspiró y aceptó con gusto la mano de la hechicera. En el preciso instante en que la piel de Michael rozó la de Nobara, ella se sobresaltó. Sus ojos se entrecerraron y, de manera brusca, jaló con fuerza para ponerlo de pie. Sin embargo, soltó su mano de inmediato, como si ésta quemara. Su rostro delató un sobresalto instintivo. ¿Eh? ¿Qué sucede?, preguntó Michael, confundido. La mente de Nobara se encendió al instante. Miró su propia mano, todavía entumecida. Había sido leve, sí, pero inconfundible. No solo había percibido la energía maldita residual de una persona común, sino algo más, una técnica maldita. ¿Podría ser un hechicero traído del extranjero? La idea cruzó fugazmente su mente. Recordó al idiota afeminado de cabello rubio que había atacado a Akira y a ella misma. No tendría sentido. A menos que quisiera engañarla, pero eso era aún menos probable. Estaban prácticamente en medio de la nada, con un civil y su hermana pequeña como única compañía. ¿Esto es en serio?, se preguntó con incredulidad, mezclando sarcasmo con molestia. Michael, mientras tanto, estaba cada vez más desconcertado. Observaba cómo la hechicera no dejaba de mirar la palma de su mano, murmurando cosas sin demasiado sentido. Cuando Nobara volvió a mirarlo, lo evaluó con ojo crítico. Con sus humildes 1,60 de altura, aquel chico la sobrepasaba por varios centímetros. No era tan alto como el maestro Gojo, pero sí más que Itadorio Megumi. Negó con la cabeza, fastidiada. Ya lo había entendido. Ese tipo había despertado su técnica maldita. ¿Cuáles eran las probabilidades de que algo así sucediera justo ahora? Da igual, no me hagas caso. Vámonos, grandulón. No querrás que tu hermana pierda la cabeza, sentenció, con un dejo de ironía en la voz. Michael sonrió nervioso, volviendo a rascarse la barbilla. Sobre eso, verás, creo que me torcí el tobillo, admitió mientras intentaba apoyarse en el pie y fallaba miserablemente en el intento. Nobara lo miró de arriba abajo, con el ceño fruncido y un tic en la frente. ¿En serio vas a obligar a una dama a cargar con un cuerpo más grande que ella? Esto no te hará ver bien enfrente de tu hermanita, ¿sabes?
Continuó con una pequeña broma para aligerar el ambiente. Bestia. La broma hizo el efecto contrario, provocando que el joven se frotara la nuca cabizbajo, pronunciando una palabra en su idioma natal. Nobara se aclaró la garganta. Esa no era la respuesta que estaba esperando, siempre se ha quejado de la actitud de sus compañeros y su poca capacidad de socializar, pero parece que ella no era mejor. Solo era una broma, vámonos ya, este lugar me deprime. Bueno, apuesto a que este fue el Halloween más movido que tuvieron en sus vidas, ¿no? Jeje, bromeó Nobara, mientras intentaba cargar a Michael con un brazo sobre su hombro. El esfuerzo se le notaba, apenas podía sostenerlo con firmeza. En realidad, debería entrenar más el reforzamiento con energía maldita. Siendo una hechicera de grado 2, tendría que tener la fuerza suficiente para levantar un cuerpo como el suyo, pero la verdad era que apenas podía manejarlo. Claro, era su propia culpa por haberse enfocado casi por completo en la potencia de sus ataques, dejando de lado la parte física. Michael permaneció en silencio, el ceño fruncido, con una expresión pensativa. Nobara no lo culpaba. Cualquiera en su lugar estaría al borde de enloquecer. De hecho, se estaba tomando la situación mejor de lo esperado, aunque en contraste, la niña no soltaba su mano ni un segundo, aferrándose con todas sus fuerzas. Cuando al fin salieron del callejón, el ambiente se volvió un poco más tranquilo. Sin embargo, la pobre pequeña no dejó de temblar a cada paso. ¿Qué pasaba por su cabeza? Difícil saberlo. Pero Nobara estaba segura de algo. Si la niña hubiera visto a las maldiciones de cerca, de primera mano, no habría tenido la fuerza ni siquiera para moverse. Nobara volvió a mirar al joven. A diferencia de la niña, él lo había presenciado todo de cerca. No solo eso, contraatacó, estuvo a punto de morir y, aún así, apenas parecía perturbado. Está loco. Ese fue su primer pensamiento. Solo alguien así podría hacer lo que él hizo. Quizá por eso había despertado su técnica, o acaso tener la capacidad de convertirse en hechicero te volvía loco. Gojo Sensei siempre lo decía, los hechiceros están locos, y para sobrevivir en este mundo se necesitaban mentes fuertes, tan fuertes que rozaban la locura. Al no obtener respuesta del joven, Nobara frunció el ceño y decidió cambiar la pregunta, elevando un poco la voz, incómoda. Oye, te llamabas Michael, ¿verdad? Ese nombre me suena, estadounidense. Recordó el idioma que había escuchado antes, cuando la niña habló. No le sonaba a inglés, pero tampoco era algo que pudiera identificar con claridad. Al fin y al cabo, Nobara nunca se había preocupado demasiado por lo que ocurría fuera de Japón. Aunque últimamente deseaba viajar y conocer el mundo, seguía siendo, en esencia, una chica de pueblo. Jeje, Michael rompió el silencio con una risa jocosa. No soy de los disparos unidos. Hizo la burla con un gesto y luego soltó un suspiro. Soy de Ecuador. Como intuirás, vine a Japón con mi familia para experimentar el Halloween de este país. Pero, viéndolo ahora mismo, fue una pésima idea. Oye, espero que no pienses que esto pasa seguido. Nobara lo acusó con el ceño fruncido, arqueando una ceja. Nuestro país no es tan malo, ¿verdad? No creo que hayas estudiado japonés solo para arrepentirte tan fácil de venir. Bueno, Michael levantó la vista hacia arriba. La enorme pared de luz se extendía hasta perderse en el cielo, cubriéndolos por completo. Ya estaban muy cerca de cruzarla. No todos los días experimentas mierdas mágicas como esta. Esta es mi primera vez en Japón, y aprendí japonés de forma didáctica porque me gustaba conocer otras culturas. También sé portugués y un poco de inglés. Nunca pensé que viniera de verdad. Soltó una risa leve, amarga. Qué mala suerte que justo me pasara esto ahora. Bajó su mirada hacia su hermana, que con cada paso que se acercaban a la salida su cuerpo se relajaba más, mientras la cálida luz azul celeste le iluminaba los ojos. Si algo le hubiera ocurrido a mi hermana, la culpa me habría matado, si es que el monstruo no lo hacía antes, claro. Suspiró con cansancio, bajando la mirada. Ahora ya no quiero pensar más en todo esto. Quería preguntarte sobre la mierda que está pasando aquí, pero, lo único que quiero es volver al hotel y volver a casa. Mamá debe estar muy preocupada. Nobara frunció las cejas, murmurando para sí. Había algo que dudaba en compartir con el joven, pero era mejor ayudarlo antes de que se metiera en problemas. No creo que te dejen volver a casa fácilmente, dijo, seco. A Michael se le heló la respiración al oír esas palabras. Antes de que pudiera replicar o entrar en pánico, Nobara continuó. Es imposible que no lo hayas sentido, insistió.
Cuando atrapaste a esa maldición, ¿no notaste algo en tu cuerpo? ¿Una energía peculiar? Michael frunció el ceño y levantó la mano, como si intentara recordar la sensación. Novara corroboró su sospecha con un gruñido. Te voy a contar algo ultra secreto, dijo en voz baja. Porque tarde o temprano, si sales de aquí, te vas a meter en problemas. Prefiero avisarte ahora para ahorrarte dolores de cabeza. Esa energía que sentiste no fue una alucinación. Es totalmente real. Yo también la he usado. No sé si eres increíblemente afortunado o condenadamente desgraciado, pero lo que acabas de experimentar solo le ocurre a un número ínfimo de personas, demasiado pequeño, y aún menos fuera de Japón. Hicieron una pausa. Novara inclinó la cabeza, midiendo cada palabra, mientras Michael observaba su propio cuerpo con incertidumbre, tratando de ver lo que ella decía, susurrando para sí mismo como si ahora no se viera como un humano. Novara continuó. Nuestro grupo se encarga de entrenar a gente así y de lidiar con todo lo relacionado. Por eso te digo, cuando ellos perciban que tienes ese don, te arrastrarán de inmediato. Pensarán que eres una especie de terrorista. Incluso podrían vincularte con lo ocurrido en Shibuya. Michael respiró con dificultad, completamente en shock. Instintivamente apretó con más fuerza la mano de su hermana, como si de ahí dependiera no derrumbarse. ¿Qué acabas de decir? Balbuceó, mirándola con terror. No pueden arrestarme por eso. Tranquilo. Para tu fortuna, yo estoy aquí, replicó Novara, desviando la mirada con cierta incomodidad. Lamentablemente no puedo prometerte que volverás a tu país de inmediato, pero al menos no te tratarán como a un criminal. Y, dependiendo de tu elección en el futuro, incluso podrían ayudarte a controlar ese poder. Su tono cargado de incertidumbre solo hundió más a Michael en un mar de dudas. La información lo golpeaba tan rápido que apenas lograba balbucear frases inconexas. De pronto, un estruendo retumbó en el aire. ¡Brum! La cúpula de luz parpadeó con violencia, como si estuviera al borde de desmoronarse. El destello dejó congelados a todos los presentes. Y lo que apareció del otro lado heló aún más la sangre. Un paisaje extraño, un páramo de rocas desnudas y, en la distancia, una cordillera de montañas que no pertenecía a ningún lugar conocido. Kujisaki, susurró Michael, sintiendo como su hermana se pegaba todavía más a él. ¿Esto es otra de esas cosas mágicas? ¿Por qué hay montañas del otro lado? Mierda, vamos, dense prisa. Gruñó Novara, nerviosa, apretando el paso. Esto, sin duda, no era cosa de hechicería, pero entonces ¿qué demonios era? Cualquiera diría que se trataba de una expansión de dominio incompleta. Ella misma lo había pensado hace unos minutos, como aquella vez en el centro reclusorio, donde todo el entorno del edificio había sido transformado. Otro parpadeo de la cúpula hizo que sus nervios se tensaran aún más. Esa maldita pared de luz no estaba hecha de energía maldita, ni de energía inversa, y sin embargo irradiaba un poder extraño. Cada pensamiento la hacía gruñir con más frustración. Lo único que esperaba era que, al cruzar, los enviara de nuevo a Tokio. Los pasos se hicieron cada vez más pesados hasta que, al fin, alcanzaron la cúpula. Con un último movimiento vacilante, cruzaron al otro lado. Para su alivio, el escenario que los recibió fue familiar. A unos 15 metros, un grupo de policías los esperaba, rodeados por el eco de sirenas y los rascacielos de Japón. ¡Qué alivio!, suspiraron ambos casi al unísono. Muy bien, eso es todo. Aléjense de la cúpula. Bramó el jefe de policía, alzando la voz para imponerse sobre el caos. Él también había notado el parpadeo extraño de la barrera, igual que todos los presentes. Kujisaki-chan. Gritó una voz femenina, cargada de alivio. Era la subgerente, tendida boca abajo sobre una manta improvisada que los paramédicos habían colocado en el asfalto. La escena revelaba la magnitud del desastre. La gran cantidad de heridos obligaba a los equipos médicos a improvisar, atendiendo allí mismo a quienes podían esperar, mientras los más graves eran trasladados a toda prisa en ambulancia. Los paramédicos se apresuraron para alcanzarlos, reprimiendo el miedo de lo que podría estar haciendo la cúpula en estos momentos. Pero Novara se mostró reacia a acatar las órdenes del jefe de policía. El eco de los pasos de los paramédicos se acercaba, pero su cuerpo retrocedió de forma instintiva, insatisfecha, inquieta. Al ver la expresión de Akira, comprendió que ella también esperaba que se uniera al grupo. Pero no podía. Frunció el ceño. Puede que estuviera lejos del metro, pero había sentido aquella presencia inconfundible, la del rey de las maldiciones. Y si su memoria no le fallaba, Luigi y Megumi estaban juntos, intentando rescatar al maestro Gojo.
Algo había salido mal. Era evidente. Quería convencerse de que sus compañeros, atrapados en Shibuya, habían logrado escapar como ella. Pero los conocía demasiado bien. No abandonarían la misión. No los dejarían atrás. El sonido de las sirenas se mezclaba con los pasos cautelosos de los paramédicos, pero en la mente de Nobara solo resonaba aquel recuerdo, el momento en que Sukuna tomó el control de Yuji y estuvo a punto de matar a Megumi. Si no hubiera sido porque el propio Itadori decidió quitarse la vida antes de permitirlo. Nobara apretó los puños. Y, al igual que en aquel entonces, no estuvo allí. Quizás no habría cambiado nada, tal vez su fuerza no habría bastado. Pero al menos habría estado con ellos hasta el final. Como un verdadero equipo. Nobara entrecerró los ojos, con el ceño fruncido y el pulso acelerado. Michael, respóndeme algo, rápido. Susurró, captando la atención del joven. Cuando sentiste ese poder manifestarse en ti, ¿en qué pensaste? ¿Cuál fue el detonante? Michael alzó una ceja. ¿Qué? ¿A qué viene esa pregunta tan de repente? Brum. La cúpula volvió a parpadear, esta vez a intervalos más rápidos. Nobara se sobresaltó y apretó los dientes. Solo responde. Gritó, la voz temblándole más de lo que quiso admitir. ¿Por qué buscaba una respuesta en un desconocido? ¿Por qué estaba preguntando eso siquiera? Simplemente no tenía a nadie más a quien recurrir en ese momento tan crítico. El día que ella manifestó su técnica, no sintió nada en especial. Tal vez entender cómo esta persona lo logró le daría el empujón que necesitaba ahora mismo. Michael dudó por un segundo, observando los intensos ojos de Nobara. Se quedó en silencio, tratando de recordar la primera cosa que sintió o pensó en aquel momento. No lo sé, murmuró Michael, bajando la mirada. Supongo que cuando estuve al borde de la muerte, pensé en lo que más me importaba. Mi familia. Desvió la vista hacia su hermana, que seguía aferrada a él sin separarse ni un instante. Sonrió con suavidad y colocó una mano sobre su cabeza, intentando calmarla. No siempre la soporto, continuó con una pequeña risa cansada, y me hace enojar mucho, pero es mi familia. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera por salvarla. Nobara lo observó en silencio, su expresión endureciéndose mientras procesaba sus palabras. Algo en ella pareció aflojarse. Dio un paso atrás, soltando el brazo de Michael. Él se tambaleó ligeramente, apoyando su peso en la pierna buena para no caer. La joven se acomodó el cabello con un gesto rápido, retrocediendo un par de pasos hacia la cúpula. Bueno, supongo que es un buen propósito. Dijo con aparente indiferencia. El ambiente se tensó al instante. Tanto los oficiales como el propio Michael se alarmaron por su cercanía con la cúpula. El jefe alzó la voz, soltando un grito ahogado. Niña, te dije que te alejaras de la cúpula. Rugió el jefe por el megáfono. Paramédicos, aléjenla de inmediato. No la dejen ir. Nobara, ¿qué crees que haces? Gritó Akira, con la voz quebrada por la desesperación. Pero Nobara no escuchó a nadie. Sus ojos estaban fijos en Michael, que la observaba con una mezcla de confusión y miedo. Si escuchaste ese último grito allá atrás. Dijo con una sonrisa tranquila, es algo así como mi jefa, o algo parecido. Habla con ella. Estoy segura de que te ayudará. Volver ahí es un suicidio, no sabes qué sucederá. Esa cúpula bien podría matar a todos cuando desaparezca. Susurró Michael, alarmado. Los paramédicos corrieron hacia ellos. Dos de ellos sujetaron al joven por los hombros y lo arrastraron junto a su hermana, alejándolo del peligro. El resto intentó llegar hasta Nobara, pero ella apenas desvió la mirada hacia ellos, tarareando para sí misma. ¿Quién sabe?, susurró. Y sin más, dio un paso adelante. La hechicera se adentró en la cúpula justo antes de que las manos de los paramédicos pudieran alcanzarla. Ninguno se atrevió a seguirla. El miedo los detuvo al borde de la luz vibrante. Un segundo después, la cúpula parpadeó una última vez, y desapareció. En su lugar dejando ver un paisaje totalmente diferente de Shibuya. Un último parpadeo estremeció la cúpula antes de desvanecerse por completo. La luz se apagó y, con su partida, una brisa fría la recibió, revolviendo su cabello con suavidad. Nobara permaneció inmóvil, los ojos bien abiertos, observando el paisaje que se extendía frente a ella.
Una vasta cordillera de montañas rocosas se alzaba hasta perderse en el horizonte, bañada por una luz pálida que apenas lograba calentar el aire. Exhaló lentamente, y un leve vapor se escapó de sus labios. Su respiración se volvió más consciente, más pesada. Observó su entorno unos segundos más, intentando comprenderlo, y luego suspiró otra vez, esta vez buscando calmar el temblor en su pecho. Cerró los ojos. Al girar sobre sus talones, comprobó lo que ya temía. La zona de Shibuya que había estado dentro de la cúpula también estaba allí, incrustada en medio de aquel paisaje. Proteger a mi familia, pensó. Nobara desvió la mirada. Ella nunca pensó en algo parecido el día que obtuvo su técnica maldita. No fue un momento determinante para su crecimiento como hechicera. En esencia, el potencial de un hechicero no se mide por sus deseos altruistas ni por una dedicación fraternal. La energía maldita siempre nace del deseo egoísta, y su poder crece con la desesperación. El deseo de Nobara era la libertad, hacer lo que quisiera, vivir bajo sus propias reglas morales. Y estaba segura de que fue eso, al final, lo que despertó su poder latente. Aún así, aquel pensamiento persistía. Nobara echó a correr, con un paso firme y controlado, rumbo a la estación de Shibuya. Proteger a mi familia, murmuró. Sí, es un buen propósito, en verdad. Su voz se perdió poco a poco entre las calles vacías, mientras su figura se desvanecía en la distancia. Aquello que un hechicero necesita para despertar, Nobara marchó en busca de la respuesta. Y entonces el maestro dijo, habló una voz juguetona. Eres joven, y precisamente por eso temo que mis palabras se graben demasiado hondo en ti. No quiero que cargues con la sombra de un hombre tan solitario como yo. Lo dijo con un atisbo de burla y elocuencia en sus palabras. Los humanos no paran de hacerme reír. Carcajeó la maldición, divertida. ¿Cuál es el punto de tener un discípulo si ni siquiera puedes dar ejemplo con tus palabras o tus acciones? Maito se rió con más fuerza, recordando aquella historia que había leído tiempo atrás, cuando aún buscaba comprender mejor a la raza que le dio forma, el odio hacia ellos mismos que lo había hecho nacer. Este fragmento viene de Kokoro, 1914, dijo con indiferencia, como si estuviera comentando algo trivial. Una historia sobre un hombre marcado por una vida injusta, traicionado por su familia, y que a su vez traicionó a su amigo por amar a la misma mujer. Maito se dejó caer lentamente hacia atrás, recostándose contra la pared fría del subterráneo. Apoyó los brazos detrás de la nuca, relajado, como si se encontrara en una tarde cualquiera. Por favor, mátame, murmuró una voz desgarrada a su lado. Maito giró apenas el rostro, observando el cuerpo deformado que yacía a unos metros. Lo miró en silencio, sin emoción alguna, antes de desviar la vista hacia el techo con expresión curiosa, casi pensativa. El subterráneo estaba en silencio, roto solo por el goteo constante del agua y el débil eco de su propia respiración. La zona en la que se encontraba era de los pocos lugares en los cuales la luz eléctrica aún funcionaba. Maito suspiró con fingida tristeza. «¡Ah, qué tragedia!», murmuró, burlón. «Me encantan estas historias. Recalcan la hipocresía humana, resaltan muy bien la realidad, ¿no crees? Es fascinante cómo, a través del sufrimiento, un alma puede torcerse por completo, para bien o para mal. Esa es la ironía. Nosotros nacemos con un propósito claro, ellos lo pierden en el intento de encontrarlo». Maito cerró los ojos, meditativo, ampliando sus sentidos para percibir el entorno. Hacía ya un rato que no escuchaba explosiones ni impactos. El silencio era casi total, salvo por el goteo lejano y el leve roce de carne contra piedra. Los deseos mundanos, siempre han sido la raíz de los mayores conflictos humanos, dijo sin abrir los ojos, su voz tranquila. ¿Por qué Jogo estaba tan empeñado en pensar que nosotros somos los verdaderos humanos? ¿Qué tiene de bueno ser comparado con ellos? ¿Por qué una maldición querría parecerse siquiera a un humano? Guardó silencio un momento. Luego, con un bostezo perezoso, se recostó más cómodamente y cruzó los brazos sobre el pecho. No tiene caso pensarlo ahora, soy demasiado joven para entenderlo. Murmuró con una sonrisa casi infantil. Abrió un ojo, apenas una rendija, mientras a su lado el cuerpo deformado intentaba arrastrarse por el pasillo, dejando un rastro oscuro tras de sí. Por el momento, simplemente debo seguir vigilando al señor 7-3, susurró con una sonrisa. Será mi regalo especial para mi alma gemela. Debo mantenerlo a salvo, hasta que él llegue.
Ayuda, por favor, alguien, terminen con esto, murmuró la criatura agonizante. Mahito ni siquiera lo miró. Su sonrisa seguía allí, serena, tarareando una melodía. Un estruendo sacudió el subterráneo. Una leve nube de polvo cayó de las grietas del techo. Mahito alzó una ceja, reconociendo la firma maldita. Geto. Está luchando, pero no reconozco la otra energía. Que ese brujo se manchara las manos justo ahora resultaba extraño. Las únicas amenazas reales en Shibuya eran el ya sellado Satoru Gojo y Sukuna, a quien hacía rato habían alejado de la zona. ¿Quién había empujado a Geto a intervenir? Mahito no ignoró la gran ráfaga de energía de hace varios minutos, una explosión nunca vista. Aunque fuera una maldición recién nacida, aquel poder no parecía de este planeta, similar a la energía maldita pero al mismo tiempo muy diferente. A su vez recordó, desde que Hogo ganó su juego y encontró primero a Yuji para así despertar a Sukuna, Mahito no había vuelto a percibir su energía. Casi al mismo tiempo que aquello sucedió, sintió aquella ráfaga y ahora siente esta otra energía tan rara, algo estaba pasando, eso era seguro. Pero ahora mismo solo una cosa estaba clara. Parece que me he quedado solo. Pensó con una sonrisa casi gentil, apoyando las manos en las rodillas para incorporarse. Lo más probable era que Hogo hubiera perdido contra Sukuna y no lograra convencerlo de unirse a su causa. Mahito se burló por dentro. Estaba claro que Sukuna no lo ayudaría. Lo conocía de primera mano. Desde el principio había intuido que la misión era inútil. Y, como en su retorcido juego de búsqueda, Mahito no seguiría la idea de Hogo, no por nada lo había nombrado líder, haría lo que quisiera. Lo siento, Hogo. Fue bueno conocerte pero nunca entendí tu causa, así que como acordamos, dijo, dejando un silencio tenso mientras se ponía en pie. Si Hogo había perdido, si Sukuna estaba lejos de ayudar, con los segundos contados para que Yui retomara el control y si Gojo seguía sellado, entonces las piezas del tablero quedaban sueltas para él. Apretó el puño con una sonrisa extasiada y continuó en voz baja. Tú perdiste, y ahora yo tengo vía libre para matar a Yui Itadori y erradicar a ese arrogante rey de cuarta. ¿Sí? Bueno, creo que los planes deben cambiar un poco. Mahito fue tomado por sorpresa. Estaba concentrado en la firma maldita de Geto y no percibió a la persona que se asomó por la grieta del techo como una serpiente. Sobresalía solo el torso, y su cabeza parecía transformarse entre formas humanas y otra cosa indeterminada. Naturalmente, Mahito dio un salto de impresión y retrocedió unos pasos. Hasta que reconoció su propio rostro y la misma energía maldita reflejada frente a él. ¡Wow, qué susto! Suspiró, llevándose una mano al pecho antes de fruncir el ceño con fastidio. Oye, ¿qué haces aquí? Se suponía que nos dividiríamos para encontrar a Itadori o a cualquiera de sus amigos. Dijo, con las manos en las caderas, regañando a su copia como si fuera un subordinado torpe. Efectivamente, lo que tenía frente a él era una réplica perfecta de sí mismo. Con su capacidad para manipular el alma a placer, Mahito podía controlar por completo su forma física, dividiéndola en fragmentos independientes, cada uno con su propia conciencia. Sin embargo, solo uno de ellos portaba el alma original, el verdadero Mahito, el núcleo donde residía su técnica ritual. Era una habilidad tan práctica como peligrosa. Cuantas más divisiones realizara, más se diluían las capacidades cognitivas y la energía maldita de sus copias. 10 era el límite seguro. Más allá de eso, sus fragmentos se volvían inestables, torpes, casi como imitaciones huecas de su ser real. Creo que deberíamos cambiar ese plan, dijo sin perder la sonrisa. No me malinterpretes, respondió la réplica, encogiéndose de hombros. Lo que más quiero es hundir a ese mocoso y también al rey mediocre. Pero he visto muchas cosas allá arriba, y estoy seguro de que querrás hacer algunos cambios en tu estrategia. Lo sé mejor que tú, porque soy, ya sabes, tú. Terminó con una carcajada, balanceando la cabeza como una campana. Que no me hagan gracia tus chistes es un insulto a mí mismo, comentó Mahito con falsa ofensa. No, supongo que será por la diferencia en la concentración de nuestras almas. No tienes suficientes neuronas para hacerme reír. Rió, esta vez con algo de sinceridad, mientras daba un ligero golpe en la cabeza con los nudillos para subrayar el punto. Aún así, te estás insultando y riéndote de una parte de ti mismo. No me parece algo muy inteligente, comentó el clon sin borrar su sonrisa, descendiendo por completo y saliendo de la grieta. Una vez en el suelo, reconstruyó su cuerpo por completo.
Ahora ambos Maito estaban uno frente al otro, idénticos hasta el último detalle. El original suspiró con pereza. Ahí me pillaste, no eres tan idiota como creí. ¿Querrás decir que no somos tan idiotas? Bromeó la copia, levantando una ceja. Maito por fin cedió y soltó una breve bufida de diversión. Siendo apenas un 30% de mí, ¿puedo considerar que eres yo? Aunque, pensándolo bien, yo también soy solo un 70% de mí mismo, meditó un instante, con una mano en la barbilla, hasta negar con la cabeza. Ya tendré mucho tiempo para discutir conmigo mismo. Basta de bromas. ¿Por qué quieres cambiar el plan? La copia también cambió su aura de diversión. Su sonrisa se tornó seria mientras alzaba la mirada, fijando sus ojos en los del original. Ya lo habrás sentido antes, pero lo diré para que no quepa duda. Jogo perdió contra Sukuna. Lo vi con mis propios ojos, dijo con voz apagada, la mirada muerta. Fue difícil acercarme, continuó. Tuve que reducir mi tamaño al de un insecto para que Sukuna no me detectara. Pero estuve allí, lo vi todo. Sukuna lo venció usando su propia especialidad. El original abrió los ojos, incrédulo. ¿Fuego? Más que una pregunta, fue una afirmación. Sí, susurró la copia. Pero lo importante no fue eso. Sukuna no estaba solo, parece que tiene un aliado. Llegó poco después de la pelea. El original frunció el ceño y murmuró para sí mismo, dejando que sus ojos vagaran por el suelo. ¿Acaso Sukuna ha estado moviendo fichas por su cuenta? Negó enseguida con un leve chasquido de lengua. No, no puede ser posible. Itadori no lo permitiría. Un hechicero como Sukuna, nacido hace más de 1000 años, no podía tener un hechicero aliado en esta época. Un fanático, tal vez. Era factible. Pero si existiera algún culto que adorara al rey de las maldiciones, Geto ya los habría utilizado en esta misión. Maito exhaló, sorprendido por el rumbo de sus propios pensamientos. Geto, él sí tenía seguidores humanos. Quizás todo era obra suya. De hecho, era la única explicación lógica. Maito nunca había confiado plenamente en ese brujo. Desde que reveló su verdadero ser ante Satoru Gojo, le resultaba imposible definir qué era exactamente, un humano o una maldición. Ninguna etiqueta encajaba del todo con él. Pero de algo estaba seguro, el objetivo de Geto era muy distinto al de Jogo, o al suyo propio. Podía sentir, en lo más profundo de su alma, que los deseos de Geto eran más semejantes a los de un humano que a los de una maldición. Con toda la información que guardaba aquel brujo, y con una técnica tan particular, era evidente que había vivido mucho tiempo. Tiempo suficiente para tramar algo mucho más complejo que simplemente ofrecerle a las maldiciones una forma de ganar. Si les ocultó la existencia de un hechicero aliado, ¿qué más podría estar escondiendo? Maito no lo sabía. Pero una cosa era segura, no podía confiar en Geto, o en la cosa que habitaba ese cuerpo. Mientras el original pensaba esto, la copia continuó hablando. En ese momento ocurrió esa sacudida de energía en todo Shibuya. Desde el centro no era tan perceptible, pero al elevarme un poco pude ver cómo el cielo se cubría con una especie de barrera celeste, y justo después, otro impacto de energía maldita azotó cerca. Sukuna, por supuesto, no desaprovechó la oportunidad y se movió de inmediato. Dejé a Sukuna atrás e intenté seguir al hechicero misterioso, pero fue demasiado rápido incluso para mí. «Wow», comentó el original, estirando su cuerpo como si acabara de despertar de un sueño. «No lo niego, es mucha información que digerir». Sonrió con pereza. «Pero aún así, eso no cambia mi plan. Ya sea la barrera o ese hechicero, nada de eso me desvía en lo más mínimo». «Eso es porque todavía no escuchas la mejor parte». Los labios de la copia se curvaron un grado más hacia arriba. Un poco después de que me marchara, el alma de Jogo aún no se había disipado. Su mirada se volvió más intensa, casi vacía. De hecho, se movió, para luego desaparecer. Maito bajó los brazos, su sonrisa borrándose lentamente. «¿Qué?», murmuró. La copia continuó, revelando sus dientes en una sonrisa amplia y siniestra. «Y aún no termina». La barrera que atrapó a Shibuya, trasladó todo el barrio a un lugar desconocido. Pude sentir múltiples marcas de energía extraña. Era como si el mismo aire las liberara, acompañadas de almas muy distintas a las nuestras. Los ojos de ambos se abrieron con un brillo febril, ardiendo en éxtasis ante la idea. Todo indica que hemos sido llevados a otro planeta, o quizá a otra dimensión. Maito lo escuchó perfectamente, un mundo completamente nuevo. «Tantas almas nuevas por tocar», murmuró el original con un tono cargado de deseo.
Hubo unos segundos de silencio. Luego, el original dejó escapar una risa baja, casi un susurro, mientras su rostro adoptaba una expresión sonriente y adormecida, una calma inquietante. Esto sí cambia las cosas, dijo, mirando la palma de su mano con curiosidad entumecida, los ojos entrecerrados. El original desvió la mirada hacia su copia. ¿Y qué hay de Geto? ¿Sabes con quién pelea ahora mismo? La copia se encogió de hombros, sin perder la sonrisa. Ni idea. Pero por su energía, diría que es un residente de este mundo. La copia sonrió, casi divertida. Siento cómo su energía aparece y desaparece. Sin duda le está poniendo las cosas difíciles a Geto. Muy bien. Sumado a la pelea de Sukuna fuera de Shibuya, será la distracción perfecta para salir a investigar. Maito se estiró con pereza, cerró los ojos, permitiendo que el silencio del subterráneo lo envolviera. Solo el goteo distante del agua acompañaba su respiración. Y ahora que lo mencionas, puedo sentir varias almas extrañas dentro de Shibuya. Murmuró con tono casi melódico. Y otras que se acercan hacia aquí. El aire a su alrededor pareció ondular levemente. Maito, por su naturaleza misma, estaba entrelazado con el alma humana y todo lo que la conformaba. Su percepción era instintiva, una red que se extendía kilómetros más allá cuando se concentraba. Las almas humanas, todas parecidas entre sí, emitían un pulso que le resultaba familiar, casi aburrido. Pero las que no pertenecían a este mundo, vibraban diferente, como notas distorsionadas en una melodía que solo él podía escuchar. Será fácil interceptar a uno rápidamente, concluyó Maito, abriendo los ojos con una sonrisa satisfecha. Maito soltó una leve risa, divertida hasta que se apagó de golpe. ¿Eh? Su expresión cambió de inmediato. El suelo tembló bajo sus pies. Una onda de energía recorrió el subterráneo, sacudiendo el aire y haciendo vibrar los muros. Maito entrecerró los ojos, enfocando su percepción. Una inmensa firma maldita emergía a la distancia, seguida de un temblor que hizo caer polvo del techo. Increíble, dijo la copia, mirando hacia arriba con una sonrisa entre fascinada y tensa. Esa energía, es indudablemente Sukuna. Activó su dominio. ¿En serio lo obligaron a hacerlo? Murmuró el original con incredulidad. Hay muchas almas en esa zona, también está la energía maldita que Sukuna perseguía después de derrotar a Hogo, añadió la copia, observando cómo el aire vibraba con cada pulso de energía. Pero lejos de preocuparse, Maito se estremeció de emoción. Tantas presencias concentradas en un solo punto, y el rey de las maldiciones desplegando su dominio. No hacía falta ser un genio para comprenderlo. Sukuna no los estaba enfrentando, los estaba aniquilando. Fuera cual fuera la razón, diversión, furia o simple aburrimiento, el hecho de que Sukuna hubiese desatado su poder solo podía significar una cosa. Su tiempo se estaba agotando. Y conociendo su naturaleza, Maito sonreía al imaginarlo. Sabía que, antes de caer, Sukuna buscaría la forma de hacer sufrir a Itadori. El original sonrió otra vez, una mueca amplia y perturbadoramente serena que se fue extendiendo con lentitud como una grieta. Con eso en mente, Maito decidió su siguiente movimiento. Dejaría que todo siguiera su curso, hasta el instante preciso en que pudiera tomar el control en el punto donde más doliera. Allí donde pudiera romper a Itadori desde dentro. Los juegos mentales y el acecho son mi especialidad, murmuró, con voz melosa. El original extendió la mano hacia el humano deformado que se había arrastrado por el suelo, a unos 15 metros de ellos. Al contacto, la forma del agonizante se contorsionó. Su cuerpo se desgarró sobre sí mismo y se compactó entre gritos, reduciéndose hasta adquirir el tamaño de una canica. La esfera flotó un instante en el aire y regresó, levitando, a la palma del Maito original. Lo alzó hasta la altura de sus ojos y contempló la masa compactada. Hagamos una cosa. Yo, el original, saldré a la superficie. Tú preparas la bienvenida para Itadori. Dijo seguro. El original abrió la boca y se tragó la esfera de carne humana, relamiéndose los labios. Extendió una mano para que su copia la estrechara. Para eso debes quedarte con el 80% de mi alma. Sin la capacidad de usar una técnica maldita, te costará más mantener la pelea. Explicó con calma. La copia asintió y estrechó la mano con una sonrisa. Una sensación espesa fluyó por el brazo del original y se asentó en la copia. Esta notó de inmediato el aumento en sus capacidades. Los Maitos separaron las manos. La copia observó su palma unos segundos antes de cerrarla con fuerza, deleitándose con la nueva energía que recorría su cuerpo como una corriente viva.
Bien, declaró el original, retrocediendo unos pasos. Suerte, canturreó con una sonrisa juguetona, mientras su cuerpo comenzaba a retorcerse y a alargarse, transformándose lentamente en una serpiente delgada y grisácea. El siseo resonó en la penumbra mientras reptaba hacia el techo, deslizándose entre las grietas como una sombra líquida. Este plan tiene demasiadas variables, murmuró la copia, cruzándose de brazos y observando con aire inocente al otro Maito desaparecer entre las rendijas. ¿Y qué hay de Jogo? Aún no sabemos si está muerto. Si está vivo, dudo que esté en condiciones de luchar, respondió el original desde las sombras del techo. Dijiste que su alma se movió, y luego desapareció. La copia asintió, aunque su expresión se mantuvo impasible. Tengo algunas ideas sobre lo que ocurrió, continuó el original, su voz resonando débilmente entre las grietas. Y la más probable, no es algo en lo que debamos involucrarnos. Por ahora. Lo averiguaremos después. La voz de Maito se fue apagando lentamente, deslizándose entre los recovecos del techo hasta desvanecerse en la oscuridad. Y no me preocupo por las variables, añadió el original con tono indiferente, su voz aún resonando como un eco burlón. A excepción de Itadori y Sukuna, no hay nadie que pueda tocar mi alma. Finalmente desapareció entre las grietas, dejando tras de sí un silencio viscoso. La copia permaneció inmóvil un instante, antes de tararear con ligereza una melodía sin sentido. Entonces, una explosión masiva retumbó a lo lejos, haciendo vibrar el suelo bajo sus pies y arrancándole una sonrisa. Debería empezar a marcharme, murmuró con aquella expresión casi gentil que solo hacía su presencia más inquietante. El hombre del cabello estilizado no está muy lejos de aquí. Con pasos ligeros, Maito se internó en los túneles del subterráneo. Su figura se fundía con la penumbra mientras avanzaba con los brazos apoyándose en la cabeza, tarareando una vez más, el estruendo de la guerra que se acercaba no fue más que la música de fondo que daba inicio a su nuevo juego.